El presidente Nayib Bukele acaba de expresarse en sus redes sociales y le tira un dardo muy envenenado a todos esos medios de comunicación, entre comillas, independientes, que acaban de dejar de recibir financiamiento de parte de la USAID. Recordemos que se ha destapado la cloaca de la USAID y se ha determinado que prácticamente era una forma o era el medio que utilizaba el gobierno de Estados Unidos antes para poder manipular la opinión pública en muchos países. ¿Y esto por qué? Porque a través de sus programas que tenía en otros países daba financiamiento a periodistas para que estos pudieran decir lo que les mandaban desde el gobierno de Estados Unidos. Lo querían mantener en secreto, tanto así que se dice que incluso a través de la CIA era que recibían estos pagos o estos financiamientos, estos medios de comunicación en toda Latinoamérica. Son bastantes medios de comunicación que han dejado de recibir financiamiento, han dejado de recibir su paga y que van a tener que cerrar, lo más seguro. Entre ellos, aquí en El Salvador tenemos varios, por ejemplo, Factum, Gato Encerrado, Voz Pública y Focos. Y creo que hay más, pero están tratando de manejar un poco hermética la situación para que la gente no se dé cuenta cuáles eran estos medios de comunicación que recibían dinero de parte del gobierno de Joe Biden. Entonces, el presidente Nayib Bukele se pronunció ante esto y vean, aquí está la publicación que él hizo. Se las voy a leer también para mayor comodidad, por si no alcanzan a leer en sus pantallas. Dice, entonces, a los periodistas independientes, entre comillas, que en realidad no eran más que empleados de USAID con su agenda de desestabilización, le cerraron el chorro y pone una carita riéndose. Cuando dice le cerraron el chorro es que le cerraron el financiamiento. Vean, se ha descubierto que Estados Unidos estaba como utilizando marionetas, como tirando hilos para varias marionetas en varios países con estos fondos que movía a través de USAID, porque USAID ya tenía presencia en todos estos países y tenían, bueno, nosotros recordamos cómo USAID ha traído incluso acá a El Salvador proyectos muy buenos de ayuda a la gente, pero todos estos serían fachadas, solo serían un 10% de todos los proyectos que en realidad tenían, y que los demás, el otro 90%, eran para pagar periodistas, para pagar o comprar más que todo una opinión pública que supuestamente es veraz o es verídica, porque muchas personas les creen todavía a estos medios de comunicación, pero habían sido pagados para manipular esta opinión pública. Lo más, digamos así, problemático de este asunto es que el mismo presidente Bukele anteriormente, estoy hablando específicamente del 8 de febrero de este año, pues hace prácticamente un mes, estaba acusando y tirando una acusación muy fuerte, por eso les digo un dardo envenenado. Estaba acusando a todos estos medios de lavar dinero, de ayudar al gobierno de Estados Unidos a lavar dinero a través de estos pagos de USAID. Y acá les voy a explicar a qué se refiere el presidente. Voy a leer primero la publicación que él compartió para que todos entendamos. Dice, la gran mayoría de los periodistas y medios independientes son, en realidad, parte de una operación mundial de lavado de dinero cuyo objetivo es impulsar la agenda globalista junto con las ONGs financiadas bajo el mismo esquema. Ya lo habíamos denunciado antes, pero ahora hay confirmación oficial con nuevos nombres, cifras y documentos. Y esto él lo comparte junto con una publicación que hizo Wikileaks. Para quien no conoce a esta organización, Wikileaks es una organización mundialmente famosa por destapar casos de corrupción en todos los países. Tienen documentos donde ellos hackean bases de datos de los gobiernos, extraen la información y publican esa información y dejan en evidencia todo lo malo, toda la política sucia que se hace en muchos países del mundo. Incluso su fundador, que es Julian Assange, él estaba siendo requerido por Estados Unidos porque le querían hacer pagar por supuestamente ser desleal ante el gobierno de Estados Unidos. O bueno, ese delito que le ponen a las personas que traicionan al gobierno. Entonces, y cuando él ni siquiera es estadounidense, pero bueno.
Wikileaks reportaba que USAID, dice, había dado más de 472 millones, bueno, 472, sí, sería 472 mil millones, porque sería casi, dice acá, medio billón de dólares. En inglés, billón es 1.000.000 de millones, entonces sería 472 mil millones de dólares habría dado USAID a través de, dice una ONG secreta del gobierno, habría financiado Internews Network, se llama la cadena, que dice que tenía más de 4.291 medios afiliados, y todo esto en un año. Entonces muchas personas estaban como sin conocer toda esta información, estaban desconociendo lo que sucedía con sus medios de comunicación favoritos, y ellos consumiendo toda esta información manipulada que el gobierno estaba financiando para poder manipular. Esto no solamente en Estados Unidos, sino que en muchos países. Ya vamos a ver un reportaje de cómo se hacía este tipo de manipulación. Bueno, ante esta acusación seria del presidente Bukele, la APES lo negó obviamente rotundo. Dijo que no recibían, que ningún medio de comunicación recibía dinero para hacer lavado de dinero, sino que era únicamente para financiar a estos medios. O sea, como una ayuda nada más. Y todavía tienen el cinismo de poner un comentario en esa misma publicación que ellos hicieron. Dice, escuchen bien, ningún apoyo financiero, por más grande que sea, puede comprar la integridad de un periodista ni silenciar su responsabilidad de preguntar lo que necesita ser dicho. ¿Qué está queriendo decir la APES aquí? Que es la Asociación de Periodistas de El Salvador. Está diciendo que todos los periodistas de El Salvador, o al menos que ellos representan, tienen un gran nivel de integridad que no puede ser comprado con nada. Imagínense, ¿conocen ustedes algún periodista que, bueno, haya dejado entredicho su integridad? Yo conozco a varios y son de los medios de comunicación que están desapareciendo. Pero bueno, ellos dicen de que es una integridad intachable la que tienen estos periodistas. Y vean, la forma en que, como dice el presidente Bukele, vamos a retroceder un poco acá, que dice el presidente Bukele que es un lavado de dinero. Algunos no entienden cómo es que puede hacerse eso. Pues yo les explico acá. Resulta que del gobierno de Estados Unidos siempre hay personas que tratan de saquear el Estado. Así como acá en El Salvador hubieron en muchos años, tuvimos saqueadores del Estado, gente que solo venía a robarse el dinero, políticos que venían solo a saquear nuestras cuentas del Estado, del gobierno. Digo nuestras cuentas porque son nuestros impuestos los que engrosan las cuentas del Estado. Pero bueno, siempre hay políticos que quieren saquear estas cuentas y llevarlas a sus cuentas personales y obviamente enriquecerse con esto. Pero lo que está sucediendo acá con USAID es que dijeron, en lugar de solo sacar este dinero y embolsarlo, que va a quedar una evidencia ahí, mejor usemos la fachada de USAID, creemos programas falsos de ayuda a la gente, que estos programas le den el dinero a algunos periodistas y estos periodistas nos lo devuelvan de alguna forma. Entonces ya no queda registro de que del gobierno de Estados Unidos sale el dinero directamente a una cuenta particular, sino que del gobierno sale a USAID. USAID lo muestra como si son programas de ayuda a la gente, pero en realidad están apoyando periodistas. Queda evidencia de que la USAID paga a los periodistas como si fuera una donación. Estos periodistas reciben el dinero y pagan el favor devolviendo una parte. Se quedan ellos con una parte y eso sirve para seguir comprando voluntades para que estos periodistas ayuden a hacer una propaganda política continua. No solamente en época de
elecciones, sino como lo vemos aquí en El Salvador, una propaganda continua de todo el tiempo estar atacando al gobierno, montando mentiras, estar divulgando información falsa, como lo hemos visto en otras ocasiones y como aquí yo se los he mostrado. Pues bien, así es como funciona. Lo mismo que hacía el FMLN acá, pero no pagaba periodistas, sino que, por ejemplo, el FMLN estaba en el gobierno, sacaba ese dinero para pagar supuestamente empleados. Lo que hizo fue llenar de empleados el Ministerio de Salud, llenar de empleados el Ministerio de Cultura. Solo recordemos cómo hace un par de meses el presidente Bukele despidió a más de 300 empleados del Ministerio de Cultura y miren, ahí está el Ministerio de Cultura funcionando normalmente como siempre. O sea que habían más de 300 plazas que no abonaban nada al trabajo del gobierno. ¿Se imaginan todo el dinero que se vota? Bueno, no se vota porque les llegaba a ellos a su bolsillo, pero todo el dinero que se va, el dinero del Estado que se va prácticamente por el tragante cuando se pagan más de 300 empleados. Solo hagan la cuenta mentalmente y son millones de dólares los que se van ahí. Pues bien, lo que hacía el FMLN, contratar a un montón de gente, por eso decían la fábrica de empleos, el familión que metían en todos los ministerios del Estado, gente sin oficio ni beneficio, y devengaban un salario, pero de este salario solo se quedaban con la mitad y la otra mitad la daban al partido. Así es como funcionaban las cosas. Lo mismo hacía Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, con estas ayudas que les daba a los medios de comunicación. No estoy diciendo que estos medios estaban lavando dinero o estén lavando dinero. No, solo estoy explicando lo que el presidente Bukele trata de decir en esta publicación. Así es como lo ve él y eso es lo que quiere transmitir. Entonces vamos a ver ese reportaje que les menciono de cómo se está manejando este tema del USAID y todo lo que se ha destapado. Publicó documentos escaneados sobre las ayudas de la USAID, que era la fachada bondadosa de la CIA estadounidense, y la compra de sobornos de 6.200 periodistas en todo el mundo y de centenares de organizaciones. Oiga, supuestamente 6.200 periodistas en todo el mundo estaban siendo pagados con estos fondos de USAID, con los fondos de Estados Unidos. Los impuestos que pagan millones de personas en Estados Unidos estaban sirviendo para hacer campaña electoral continua o campañas de desprestigio continuas en todo el mundo. Independientes. El diario venezolano La Tabla detalló cómo esta agencia norteamericana financió a la oposición en el país hermano. La nota de nuestro compañero Oscar Bustos. Según acaba de revelar la revista El Viejo Topo, Wikileaks publica documentos escaneados sobre las ayudas de la USAID, la agencia estadounidense de desarrollo, denunciando Es lo que publicó el mismo presidente Bukele, ese documento que yo les mostraba, donde Wikileaks descubrió este fraude, digamos así. Hoy sobornó a centenares de periodistas en todo el mundo. Según esta información, la USAID pagó a más de 6.200 periodistas de 707 medios de comunicación del planeta y también a 279 organizaciones no gubernamentales que eran supuestamente ONGs independientes, también, solidarias y sin ánimo de lucro, pero que representaban los intereses colonialistas de los Estados Unidos. Dice la información que en Ucrania el 90% de los medios y periodistas fueron comprados y pagados por la USAID. Sobre el 90%. Venezuela. Y vean, también hay reportes ahí de que dice USAID financió a la oposición venezolana. Y algunos pueden decir, pero está bien que la financie porque es la oposición, están en contra de Nicolás Maduro y van a ayudar a que se restablezca el país. Pues a alguien le puede parecer correcto eso, pero en sí no lo es, porque no se está utilizando el dinero como debe de ser, el dinero del Estado. Primero, se está utilizando en un país que no tiene nada que ver con Estados Unidos. Y segundo, hay que tener más respeto por el dinero que se recauda, el dinero que pagan los estadounidenses, y no usarlo para fines personales, porque al final son fines, o no digamos personales, sino para ayudar a los demócratas, que era lo que hacía Joe Biden, para mejorar su participación como presidente
y beneficiarle a su imagen. Eso era lo que él quería. Básicamente beneficiarse a él y a su partido, que es lo que todos buscan, ¿verdad? Hay 174.433 documentos. El medio La Tabla de ese país, que se dedica al periodismo de investigación, evidenció cómo desde el año 2006 Wikileaks viene revelando los documentos secretos de Estados Unidos que muestran cómo desde la USAID fue financiada la oposición. Uno de esos documentos advertía que a partir de la extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, se daría luz verde a la penalización del periodismo de investigación, identificándolo como espionaje. La Tabla, medio venezolano, citó 8 puntos claves que soportan la investigación. Primero, evidencia que fueron otorgados permisos de entrada a los Estados Unidos a médicos cubanos que huían de Venezuela de la misión Barrio Adentro. Segundo, más de 1.000 documentos se refieren al fenómeno del Niño que golpearía a Venezuela en el año 2009 y dicen que esa era una tormenta perfecta que debía aprovecharse. Tercero, se hizo público un intercambio de cartas entre los presidentes Gerald Ford de Estados Unidos y Carlos Andrés Pérez, pidiéndole al presidente venezolano que mantuviera una posición moderada y responsable sobre el precio del petróleo en la OPEP. Cuarto. Vean, esto solo es con relación a Estados Unidos y Venezuela, pero acá en El Salvador todavía no se han revelado documentos así como más contundentes, pero sí se sabe que USAID estaba financiando a muchos medios de comunicación. Otro documento de la USAID especifica que los recursos de esa agencia debían ser para penetrar la base política, dividir al chavismo, proteger los negocios de Estados Unidos y aislar a Venezuela internacionalmente. Quinto, Leopoldo López es mencionado al menos en 2001 ocasiones. De él se dice que las descalificaciones parecen estar convirtiéndolo en una figura nacional y que hacerlo víctima hace que su popularidad aumente. Sexto, de un líder político venezolano se dijo que era grosero, abrasivo, arrogante, puntilloso y que repetidamente ha pedido fondos y favores de la embajada y que cuando un funcionario de la embajada lo rechaza, lo pide de otro. Séptimo, de la suegra de otro político venezolano se revela que trabajó en la Cámara Venezolana de Medicamentos para evitar que se impusieran restricciones sobre las patentes farmacéuticas estadounidenses. Y octavo, un documento revela que un funcionario de la empresa petrolera Citgo sirvió de informante a Estados Unidos durante una entrevista para pedir visa y que reveló información estratégica en torno a las expropiaciones de ConocoPhillips y ExxonMobil. Bueno, ¿por qué les traigo este reportaje? Porque ahí podemos ver cómo se manipulaba la opinión pública o incluso por fines políticos se trataba de financiar a ciertas personas, ciertos grupos, ONGs, también periodistas independientes para simplemente cubrir con las demandas del gobierno de Estados Unidos o para fines políticos, como les decía. Entonces, al final siempre podemos ver que acá en El Salvador había una injerencia de Estados Unidos, pero no solamente en cuanto a lo económico, a lo que ya conocemos, lo superficial, sino también con este tipo de periodistas que estaban siendo pagados por USAID para que ellos pudieran montar continuamente casos falsos y poder estar constantemente atacando al gobierno del presidente Bukele. Vean, incluso acá en esta publicación dice El Faro que ellos no han recibido fondos de USAID para poder hacer periodismo. Siempre ellos hacen, dice, un periodismo independiente. Entonces que la nueva ley anticorrupción será para investigar, dice, a las personas que estén tratando de sacar información, que sean investigadores. Todo esto es mentira. Siempre están tratando de montar sus mentiras. Y aquí veíamos una publicación porque es bien raro que sale el medio de comunicación, El Faro, a decir que ellos no reciben ningún tipo de financiamiento de nadie, pero justo cuando sabemos que la USAID deja de mandar dinero a El Salvador, ellos empiezan con su campaña de recaudar dinero. O sea, justo cuando reciben la noticia de que ya no van a financiarles, ellos empiezan
a tirar una campaña para que las personas puedan suscribirse a sus periódicos digitales y así poder sobrevivir, porque si no, sin la ayuda de la USAID ya no pueden funcionar. Vean, Factum, Gato Encerrado, Voz Pública y Focos. Y la APE siempre respaldando este tipo de actividades. Vean, y por último, El Faro publicó esta nota recientemente, donde ellos mismos reportan que son 11 medios en El Salvador que se han visto afectados con este recorte de financiamiento, que ya no van a recibir financiamiento y que presuntamente van a cerrar. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Entonces, por eso la alegría del presidente Bukele, porque obviamente estos medios de comunicación que en su momento fueron hasta un poco rastreros, en mi opinión, y se lo digo por qué. Porque recordemos cuando fue la pandemia, que el presidente Bukele, si bien es cierto, el país se endeudó más en ese entonces, pero díganme ustedes, ¿de dónde se iba a sacar el dinero para poder financiar la compra de vacunas, la construcción del hospital de El Salvador, todas las medidas de seguridad que se tomaron para poder resguardar y poder tener un aislamiento nosotros acá en El Salvador? Incluso el bono de $300 que se le dio a la población, todo eso tenía que financiarse de alguna manera y el presidente obviamente sacó préstamos para poder hacerlo. Que dicen muchos que es malo, pero ¿de dónde iba a sacar el dinero? Yo creo que él priorizó la vida de los salvadoreños para que, primero los salvadoreños pudieran salvarse y después rescatamos la economía, pero algo se tenía que hacer. Y estos medios de comunicación siempre cuestionaban todas estas medidas, siempre como si ellos querían ver a El Salvador en las ruinas, como si ellos querían ver toda esa mortandad que se veía en otros países de Latinoamérica, la querían ver acá en El Salvador, porque cuestionaban todo, trataban de refutar todo, trataban de botar todo lo bueno que hacía el gobierno y solo presentar lo malo. O sea, trataban de desestabilizar al gobierno de una forma bien agresiva. Recordemos cómo en países como Ecuador ni siquiera podían dar abasto con tanta muerte de familiares que habían en esos lugares, que se reportaba que hasta sacaban los ataúdes a la calle porque ni siquiera servicios fúnebres había, porque no daban abasto de tantas muertes. Imagínense, eso querían quizás ellos acá en El Salvador, y por eso digo que en ese momento fueron bastante rastreros. Últimamente han estado como tratando de inventar una que otra mentira, siempre bien activos, pero si ustedes se dan cuenta, últimamente en El Salvador, en los últimos días, se ha arreciado más las críticas de parte de supuestamente salvadoreños comunes que solo utilizan las redes sociales, pero es este problema que están teniendo ellos, que ya no están siendo financiados. Entonces, como ya no tienen oficinas, ya no tienen todos estos medios o este sistema que ellos tenían para poder funcionar, ahora lo hacen de forma independiente en las redes sociales, y desde ahí es que están criticando constantemente. Por eso se ve ahora más en las redes sociales la gente quejándose, porque ellos están tratando de influir en la opinión pública desde las redes sociales ahora, ya no tanto desde su medio digital o medio escrito, lo que sea que tuvieran. Pero no sé si han notado últimamente ese cambio, pero es por esto, porque ya no tienen ese financiamiento. Incluso vean acá, hace poco vi a una señora, creo que era de la APES o no sé de qué periódico digital, diciendo de que un digital puede ser youtuber, pero un youtuber no puede ser periodista. Básicamente esas fueron las palabras. Un periodista puede ser youtuber, pero un youtuber no puede ser periodista, dice ella. Les recuerdo que el periodismo es una herramienta, es como la administración es una herramienta. No es que tengamos una licencia para poder hacer periodismo o una licencia para poder administrar algo. Ustedes, cada uno en sus casas, utilizan la administración para poder administrar sus hogares. No tienen que tener licencia para poder administrar, es una herramienta. El periodismo, la misma palabra lo dice, es ver una noticia con periodicidad, o sea, darle relevancia a través del tiempo
investigar a través del tiempo los hechos, hacer una investigación coherente, responsable. Bueno, todo eso ella no lo conoce porque no lo practica, pero a eso se refiere el periodismo. El periodismo cualquiera lo puede hacer. Hay quienes están más capacitados que otros, eso sí, pero es como que yo diga, hay otra persona que yo conozco o cualquier otra persona no puede ser youtuber, porque solo yo puedo ser youtuber. Y de hecho por eso a veces caigo mal entre otros youtubers, porque me ven que he crecido rápido y a veces quizás se sienten amenazados porque les quito quizás vistas o no se creen ellos, aunque esto no es así. Pero a veces, hace poco me estaban tirando en Twitter, por cierto, de esa forma, como menospreciando de que yo en poco tiempo he crecido bastante, porque en el cabo de un año he tenido más de 49,000 suscriptores, algo que algunos tardaron como 5 años en tenerlo. Y no es por otra cosa más que por tratar de hacer bien las cosas acá. Y lo digo no con jactancia ni con prepotencia, sino tratando de traerles información y algo de periodismo serio, aunque yo no soy periodista y no lo quiero ser, ni me interesa ser periodista. Yo estoy bien con mi profesión y así voy a seguir. Y tal vez tenga otra en el futuro porque me gusta estudiar, pero hasta ahí. Vean acá. Supuestamente este es el periodismo que ellos promulgan. Dice, el gobierno, bueno, les voy a leer desde el principio. Otro ejecutivo, esto dice, es un fragmento dentro de la noticia que les acabo de mostrar anteriormente, del Faro. Dice, otro ejecutivo de una fundación esbozó un temor a la administración de Nayib Bukele. Entre comillas dice, el gobierno se fija quién aparece en periódicos como el tuyo, el Faro, y por eso preferimos mantenernos lejos del radar. ¿Dónde está el nombre de ese ejecutivo de esa fundación que dice? ¿Cuál es el nombre de la fundación? ¿En qué momento se lo preguntaron? No dicen absolutamente nada, son palabras inventadas. El papel aguanta con lo que usted le ponga. Estos son esos medios de comunicación independientes. Y sigue diciendo, hay otros motivos para el silencio. O sea, ellos están mostrando como que el cierre de todos estos medios de comunicación independientes que van a cerrar porque USAID ya no les va a dar dinero, que el gobierno y Bukele tiene la culpa de que estos medios cierren. Eso están queriendo decir, porque Bukele censura, dicen ellos. Pero vean, dicen, hay otros motivos para el silencio. Entre comillas dice, este gobierno hace bullying, dice una alta ejecutiva de una organización salvadoreña. Entre comillas, no necesitamos eso porque vamos a seguir trabajando sea como sea. ¿Cuál ejecutiva? ¿Cuál alta ejecutiva de una organización? ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está el cargo que ostenta? El nombre de esa organización salvadoreña, ¿cuál es? No son ni siquiera hechos comprobables. No ponen nada acerca de las noticias que ellos promueven. Y hay gente que se cree estas cosas, imagínense. Yo lo creyera si me dijeran, si me apareciera la foto de la alta ejecutiva que dice acá, si me apareciera el nombre de la organización, el cargo que ostenta y el nombre completo de esta, o al menos nombre y apellido de esta alta ejecutiva, la fotografía, como les digo, de cuando le hicieron la entrevista, eso es periodismo serio y no esta clase de tonterías que ellos publican. Cuando uno ve el nombre de una persona, las palabras que ella dijo, la empresa donde labora, ya uno puede buscar en redes sociales, ver el contexto del cual ella dijo esas palabras, pero no, a esto no es nada. Es solo poner palabras vacías en una página web, porque es un periódico digital. Entonces, al final dice que la APES calcula que unos 50 periodistas han perdido su trabajo en el país y que otro centenar de empleados con funciones en los medios también han sido despedidos. Pobrecito, va. Como dice el dicho, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Así que esta información era la que les traía en esta ocasión. Espero que les haya gustado este tema de cómo los medios de comunicación o agentes exteriores a El Salvador tratan de manipular la opinión pública, incluso la nuestra. Hay
gente o hay personas que están interesadas en que el país siga en vías de desarrollo, como lo hemos estado desde hace años o decenas de años y que nunca salimos de lo mismo, pues hay personas interesadas en que sigamos ahí. Así que nosotros tenemos que poner nuestra parte, investigar, leer, ponernos al tanto con la información que hay en las noticias. Hay quienes dicen, a mí no me interesa la política. Pues debería de interesarnos a todos, porque todos somos responsables de elegir a los gobernantes que están en los puestos de funciones del gobierno, y debería de importarnos porque de ahí dependen todas las políticas, ya sea en materia de economía, en materia de turismo, en materia de salud, en materia de educación. Todo lo que a nosotros nos afecta de arriba viene. Entonces debería de interesarnos todos estos temas. Así que pongan su opinión acá abajo en los comentarios. Voy a estarlos leyendo, voy a estar respondiendo a algunos lo que pueda, porque últimamente han estado comentando bastante, pero trato de estar respondiendo al menos a los primeros que comenten. Así que no tarden en comentar, dejen su pulgar arriba, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones también para que YouTube les avise siempre que yo suba un nuevo video. No olviden también compartir este video con su familia y amigos. Y por acá les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.